comunicación puede hacer la diferencia entre una vida feliz o una vida llena de problemas. La comunicación es indispensable para procurar y mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en la familia, el trabajo y con las personas más cercanas a nosotros. Entender y hacerse comprender es un arte que facilita la convivencia y la armonía en todo lugar. No dejemos que la complejidad de una situación afecte la sencillez de una comunicación. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de su programa Transformación, Renovación. Queremos compartir con ustedes en esta ocasión el tema El arte de comunicarnos. Y me acompaña la doctora Vania. ¿Cómo estás, Vania? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo en este tema tan importante que es cómo saber comunicarnos con las personas que nos rodean, con el prójimo. Creo que ha sido un poquito difícil llevar un código y que nos interpreten y que nos puedan comprender y entender correctamente bien. Y para eso, pues vamos a ayudarnos con este tema. Así es, muchas gracias, Vania. Charito, hola, Charito. Buenas noches. Creo que esta noche vamos a definir qué tan importante es ese tema de la comunicación. Y si sabemos comunicarnos, ¿verdad? Porque más que nada es... Sí. Miriam, qué bonito vestir, qué bonita te ves, Miriam. Gracias, pues aquí está gracias a nuestra amiga Mati, ¿verdad? Bueno, pues la comunicación, y queremos que ustedes empiecen a tomar apuntes. Comunicarnos es algo muy importante. La comunicación es relacionarnos. Si tú no te relacionas como estamos ahorita, no puede haber una relación, no puede haber una amistad muchas veces, no puede haber, bueno, muchas cosas. Entonces, presta atención porque es muy, muy importante que nos podamos comunicar en estos tiempos. Así es. Hola, Gloria, ¿cómo estás, Gloria? Muy buenas noches, pues como siempre es un gusto estar aquí compartiendo pues de lo que Dios nos da a nosotros, poder compartirlo con el público. Así es. Bueno, pues es un tema, como bien dicen todas ustedes, no tan fácil de tratar porque aquí mismo nosotras vamos a ser probadas de que también nos comunicamos, de que también nos damos a entender hacia ustedes que nos están sintonizando. Y nos enseñan desde la escuela que para comunicarnos hay ciertos elementos que intervienen, ¿sí? Hablamos, dicen que está el emisor, que está el receptor y que está el mensaje. El emisor es quien habla, el receptor es el que escucha y lo que decimos que le llaman mensaje o que le llegamos código. Creo que eso todos lo deben de tener claro. Y cuán importante es en una comunicación que sepamos llevar a cabo esos papeles de la manera correcta, ser un buen emisor del mensaje, ser un buen receptor y usar un buen código, porque no se trata de hablar por hablar. Muchas veces creen que un buen conversador es aquel que habla mucho, pero ¿qué es lo que está hablando? ¿Sí? Y dicen los expertos que un buen conversador no es el que habla mucho ni el que domina el tema en una conversación. Porque hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan al respecto y los vamos a ir tocando a lo largo de este programa. Lo que queremos es que aprendamos a comunicarnos en medio de nuestra familia, que es el lugar donde a veces más trabajo nos cuesta. No sé ustedes, ¿cómo te comunicas con tu esposo, Gloria? ¿Es fácil o no tan fácil? No es nada fácil, es complicado. A pesar que hemos ido aprendiendo, ¿no? a comunicarnos porque... pues en un principio era con gritos o con malos modales, se puede decir, ¿no? Porque a veces uno usa hasta, no habla uno, pero las manos, los gestos, torso la boca y todo eso es una mala comunicación. Entonces, a raíz de que vas aprendiendo a través de la palabra, ¿no? Porque pues ya nosotros ahorita nos basamos en lo que Dios dice y lo que quiere de nosotros. Ya empezamos ahora sí que a tranquilizarnos, ¿no? Para poder entendernos. Y cuando algo está mal, ya no peleamos, y luego, ¿sabes qué? No me gusta que me hagas esto. Porque muchas veces yo le digo a él, vamos a hacer tal cosa. Ah, no puedo. No le he terminado de decir qué vamos a hacer, por qué lo tenemos que hacer. Pero por el simple hecho de que yo le diga, vamos a hacer tal cosa, ya él me dijo, no puedo, ¿no? O sea, como que yo le estoy ordenando y él me dice, no puedo.
O sea, ya ahí empieza el conflicto de la mala comunicación. Entonces hay que ir, todo eso no, la próxima vez, primero escucha lo que te voy a decir por qué y ya después me dices si puedes o no puedes. Porque al final siempre puede, o sea, al final siempre puede. Pero ya del simple hecho de, vamos a hacer esto. Y yo igual, a lo mejor el modo, el tono, todo eso tiene que ver en una comunicación, ¿no? Entonces todo eso, pues hay que irlo aprendiendo cómo debemos de hacer. Yo quiero leerles una cita para empezar, donde dice, Jesús nos enseña a orar, porque es parte de la comunicación. Dice que cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles casos. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Incluso antes de que lo pidan, ustedes deben orar. O sea, ¿cómo debemos de orar, no? Porque dice uno habla y habla y habla, sí, pero realmente, ¿qué es lo que quieres? O sea, no es algo concreto, tienes que saber qué es lo que quieres. Como decir el cantinflazo, ¿no? Ajá, mucha gente dice, ya va a cantinflasear, ¿no? Muchas veces sí, las palabras sin sentido, sin ¿cómo se llama? Sin conexión, sin un mensaje. Por eso es importante que tú muchas veces te prestes atención, ¿no? Porque muchas veces somos repetitivos y creemos que siendo repetitivos nos van a entender y no, por el contrario, muchas veces nos molesta que nos repitan las cosas. Como hijos de repente pasaban, ¿no? Y ya hiciste esto, y otra vez, y ya hiciste esto, entonces ya, es decir, ya me lo dijiste. Entonces, cuando tú te comunicas, decía Gloria que con los gestos, ¿no? Y la comunicación la podemos hacer a través de expresivos, de gestos, oral, a través de las redes. La comunicación en estos tiempos yo creo que se basa más ahora, en esta generación, lo puedo ver, más en comunicación con el Face, con el WhatsApp, con todo lo que sea tecnología. La verdad es que está perdiendo un poco la comunicación verbal y es bueno que tú empieces a realmente a tener relación, pero de amistad, de que si hay una buena edificación, hay una buena amistad, una buena relación. Tú tienes que cimentarte en edificar buena comunicación, porque cuando ella me hace una buena comunicación, yo voy a querer siempre que ella me persona que me dice cosas incoherentes o que no tienen sentido. La verdad, realmente a veces, pues, hay gente que así pasa, ¿sabes qué? Como que te apartas de eso. Entonces es muy importante que aprendamos a comunicarnos. Y muchas veces decían, papás, infórmense, comuníquense de su hijo, de qué está pasando, porque Campeche es número 1 en suicidios. Entonces, cuando no hay una comunicación de padres a hijos, suicidio o buscan otras puertas, otros canales, es importante que busquemos comunicarnos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque vamos a evitar muchas circunstancias que luego podemos lamentar. Entonces, la comunicación yo creo que por hoy es algo importante que es parte de nuestra vida. No podemos estar callados, ¿verdad? No podemos estar sin tener una relación con otra persona, ¿no? Realmente Dios quiere que nos relacionemos, que seamos esa familia, ¿no? Y en familia, pues como decía Lola, con la palabra Dios nos enseña que tenemos que estar en comunicación. O sea, realmente para eso Dios nos hizo a nosotros, yo así lo veo, para que Él se pueda comunicar con nosotros, decirnos qué es lo que tiene para nosotros. Entonces, yo te invito a que realmente busques realmente tener una comunicación, pero no con el Face, no con el WhatsApp todo el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente es bonito platicar así como ahorita, ¿no? Tomar el café y de amistades y vas conociendo otras gentes, te relacionas. Es algo que tú tienes que alimentar. De respeto, ¿no? Porque a veces tú estás hablando y la persona, o sea, tu amigo está con el celular. Ni te voltean. Entonces, para mí, yo siento que es una falta de respeto, porque te vean a la cara, que te estén escuchando bien. Pues pasa en los matrimonios, ¿no? Que le quieres hablar con el esposo y él está con el periódico a lo mejor, o en el teléfono, o en la tele, en el fútbol. Pero me estás oyendo, me estás haciendo caso. Sí. ¿Oíste lo que te dije? Sí, así como que sí, o sea, ya no, o sea, y eso a lo menos a las mujeres no nos gusta, ¿verdad? O sea, sí, sabemos que, bueno, me encanta cuando dice el arte de hablar, el arte de saber escuchar. ¿Por qué dices un arte, verdad? Es un arte porque hay gente que habla mucho pero no dice nada. ¿Qué es? Hablabas de un receptor, de un emisor y de un código. Ahora, ¿cómo debe ser ese emisor? Ese emisor debe de pedir las cosas o decir las cosas
tomando en cuenta todas las características o breve, conciso, y el que está escuchando debe estar atento a lo que se le está diciendo, que no sea necesario repetir, porque si repites quiere decir que no estaba atento o bien no entendió lo que le decías porque no lo dijiste bien. Ese código, ¿qué tan importante es? Bien, ¿qué importancia tiene el arte de hablar y el arte de escuchar? Sabemos que en la sociedad, en las familias sobre todo, creo que es algo tan importante que ya se ha perdido y que a la gente que nos está escuchando les pedimos que retomen nuevamente esto. Si estábamos hablando, porque aquí decía, ¿verdad?, nuestra compañera, nuestra amiga Miriam, de la reunión que tuvo y se hablaba del suicidio. ¿Por qué se suicidan los jóvenes? La mayoría de los jóvenes se suicidan porque no encuentran quien los escuche y los sepa escuchar. ¿Qué es lo que queremos todas las personas? Todas queremos ser escuchadas. Alguien quien nos escuche. ¿Y quién tiene tiempo para escucharnos? ¿Verdad? Entonces, así como nos gusta que nos escuchen, también cuando nosotros nos toque hablar, cuando nos toque escuchar, también debemos de estar atentos y dispuestos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para que ese arte de hablar, el arte de la comunicación? ¿Cuáles son las características más importantes para tener una excelente comunicación? Primero, de lo que voy a hablar, sacar lo que quiero decir, el propósito por lo que lo voy a decir, porque la mayoría de las personas, da pena, pero no sabemos comunicarnos. Y por no saber comunicarnos, la persona no nos entiende. O nos entendemos todos chuecos, porque todos hablamos así, entre los chuecos, ¿no? Sí, y no es el caso. Entonces tenemos que tener el conocimiento de eso, de lo que vamos a pedir. Si yo te voy a pedir algo, a ver, ¿me podrías traer, por favor, lo que está encima de la mesa? Eso que está ahí. ¿Qué dice la persona? Tráeme eso. No, eso, aquello. Como el chavo. O sea, Sí, ese negociante, ese aparato, esa cosa. Sí. Entonces, el problema es que esto ha deformado la comunicación y el Face lo ha deformado más todavía. Y el WhatsApp, o sea, es deplorable la situación que estamos viviendo en comunicación. Pasa en los medios políticos, malas interpretaciones, pasa en la familia, pero nos vamos a enfocar en la familia, el núcleo de la familia. ¿Qué tan importante, tú que nos estás escuchando, papá, mamá, hijos, cuánto tiempo le dedicas para escuchar a tus hijos? Como papá. Algo muy importante que yo quisiera comentar, que por ejemplo ahorita en nuestra época, nuestra edad, nos comunicamos por emoticones, ¿no? En el WhatsApp. Nos comunicamos con emoticones en el Facebook y hacemos símbolos o tratamos de decir ciertas cosas sin ver a la persona y sin ver un gesto, una reacción que tiene la persona. Y por ejemplo, yo puedo emitir un mensaje y el código que estoy emitiendo no me lo puede ser comprendido por la persona que recibe el mensaje, la receptora. ¿Y qué pasa? Mando una carita feliz o mando una carita que esté llorando o una carita enojada. Y la persona quizás esté pensando, pues a lo mejor se encuentra de esa forma. Pero realmente no es así. Sabemos que lo que es el Facebook, el WhatsApp, pues puedes aparentar una cosa, pero realmente es de otra forma, ¿no? Yo creo que la comunicación es muy importante y el código también. No podemos interactuar con una persona que habla inglés cuando alguien habla en maya. No podemos interactuar cuando alguien habla en chino o cuando alguien está hablando en árabe, ¿no? Nunca se van a comprender los códigos. Y también algo muy importante, que en la comunicación siempre debe de haber comprensión del receptor. Si comprensión en dos sentidos, comprensión en entender y claramente lo que dice el mensaje y comprender y hacer empatía con la persona de lo que le está pasando. Porque quizás esa persona está en un momento muy, muy difícil de su vida y yo no me pongo en sus zapatos o no hago empatía y no entiendo y comprendo por lo que está pasando, ¿no?
Creo que es muy importante este momento de la comunicación, del diálogo y del código, descifrar siempre los códigos y lo que realmente la persona quiere decir y dar a entender. Un error que muchas veces cometemos es suponer que el otro está entendiendo lo que quiero decir, Sí. o que ya sabe lo que quiero o lo que estoy pensando. Y cuando no se dan las cosas, te molestas y la otra persona ni sabe por qué te molestaste, porque el mensaje no lo recibiste No llegó bien, como... ya sea porque no escuchaste, lo oíste, pero no lo escuchaste, o sea, no le prestaste la atención y mucho menos lo comprendiste, y la persona que lo dijo, pues ya no llegó ese mensaje así como él quería realmente con la esencia, sino llega como ese teléfono descompuesto Sí. que alguna vez jugamos, ¿no? Sí. Entonces, Y- es bueno. importante que puedas confirmar lo que te dijeron. A ver, entiendo que me estás diciendo esto, es así Hacer como lo una estoy. pregunta para Exactamente, no qué te quiere quedarte decir la en que persona. me vas a traer aquello, y ¿por qué no me lo dijiste? Es que no entendí qué me dijiste. Sí. Entonces hay que preguntar, a ver, ¿aquello qué? ¿Dónde está? Yo quisiera hacer un comentario, sí, como maestra me pasó una situación. Trabajaba con alumnos de sexto grado en un turno vespertino, alumnos, bueno, diría yo, adolescentes, 14, 15 años máximo de edad. Entonces, la mayoría trabajaba y tenía el turno vespertino, entraban a las 2 de la tarde, salían de su trabajo los jóvenes y se iban a la escuela. Yo les pedía pues siempre disciplina, ¿no? Puntualidad, asistencia y todo. Y llegaban los muchachos y se sentaban, ¿no? Y yo me ponía a dar mi clase y me gustaba que todo estuviera primero limpio, ningún papel en el suelo. El borrador, el pizarrón limpiecito. Nadie iba a hablar, nadie iba a masticar, nadie. Y comenzaba a dar mi clase. Según yo era una elocuencia. Según yo me sentía soñada dando las mejores clases. Estaba hablando en este caso sobre fracciones equivalentes. Y todo lo escribí, hice mis dibujos y mis cosas. Y los alumnos así. Ajá. Terminé mi clase y le digo, ¿entendieron? Y nada más se me quedaba viendo. A ver, pasa fulanito. No, me pasaba. ¿Qué pasa? Algo está pasando. Y un día tuve la curiosidad de preguntar, ¿por qué no me contestan cuando yo les pregunto? Y hubo un valiente que me dijo, maestra, ¿por qué no entendemos lo que nos dice? ¿Qué estaba pasando? Estoy hablando de una colonia. Su vocabulario es diferente, sus costumbres. Y yo estaba hablando, creo que a un nivel elitista, no lo sé. Estoy iniciándome como maestra. Entonces, toda la terminología que yo utilizaba aquí, mucha elocuencia y todo eso, mis pobres alumnos me estaban así, no entendían nada. Y de verdad, ese niño que se atrevió a decirme, maestra, ¿por qué no me contestan si los estoy preguntando? Si ya les expliqué qué está mal, no sabía ni qué preguntar porque no lo entendía. Claro. ¿Por qué no entendemos qué nos está Proverbios diciendo? 4:20 dice, hijo mío, atiende a mis consejos. Primero, no, atiende a mis consejos. Segundo, escucha atentamente lo que te digo. Ujú. O sea, son dos cosas. Atiende, o sea, préstame atención, Así es. y escucha. No dice, oye, Ajá. porque yo puedo estar hablando como Lora, y me está oyendo, pero usted está en otro lado, ¿verdad? Pero escuchar, te presto atención Sí, a lo que estás pero algo diciendo. importante, ¿no? Que tengo que utilizar el lenguaje adecuado Ujú, el código con la correcto. persona, es Eso el es. código. Porque podemos estar hablando, si nosotros vamos a un lugar, a un municipio de Campeche o a un lugar, bueno, donde la cultura es un poquito más baja, ¿verdad? El nivel socioeconómico es diferente. La gente, tenemos que utilizar las palabras. Tenemos que se utilizan. identificar, conocer a la Tenemos persona que nos la está empatía. escuchando, Ahí está la exactamente, empatía. y bueno, ¿con quién voy a hablar? Sí. ¿Sí? No me puedo poner a hablar de cargos de abonos de contabilidad porque no todos hablamos el mismo lenguaje, Sí. ¿verdad? Entonces es necesario, bueno, ¿con quién vamos a hablar? ¿Qué palabras debo de usar para que estemos en el mismo canal? Sí. El tema del que vamos a hablar, muchas veces uno quiere dominar en la conversación e impones tú el tema cuando a la otra persona a lo mejor ni siquiera le interesa, y en lugar de hacer un diálogo haces un monólogo y quieres dominar totalmente la conversación. Entonces es importante
reconocer cuando se va a hacer un diálogo quién te escucha y por el otro lado, ¿verdad?, quién está hablando, y prestar la atención también debida de la otra parte. Porque ¿qué sucede? Muchas veces ni siquiera han terminado de hablar e interrumpes, ¿sí? Y eso tampoco es correcto. Estás interrumpe y no dejas que la otra persona termine el mensaje. Y si reaccionas, como decía Gloria, no le he terminado de decir a mi esposo, ¿para qué vamos a ir? Y él ya me dijo, no, ni siquiera he concluido, ¿sí? ¿Y qué provoca en la otra persona? Que se moleste, que se disguste, que se dé la media vuelta y optas por decir, no te vuelvo a contar nada, no te vuelvo a decir nada, y empiezan a ver los conflictos. Y es que los conflictos se genera como que, por ejemplo, viene por añadidura, ¿no? No hay una buena comunicación, y cuando hay una comunicación hay un rompimiento de una relación, se rompe la relación, entonces ya después viene una separación, entonces realmente trae consecuencias en no tener una comunicación, ¿no? De repente cuando uno es novio, ay, que todo aquí muy bonito, ¿no? Y luego te casas y como que se va eso, ¿verdad? Como que todo lo que pasaba se pierde, ¿no? Y muchas veces, y dices tú, pero ¿por qué si antes no era así? Entonces, es muy importante, la verdad, que nos comuniquemos bien con las personas. A veces, yo en lo particular, esa parte de la comunicación, de repente, como dicen, quieres imponer. Y eso tú quieres imponer tu voluntad, ¿no? O quieres que todos hagan lo que tú haces porque crees que es lo correcto, lo justo y todo. Entonces, cuando la otra persona no está de acuerdo o quiere o dar su opinión, tú te molestas, como que te están diciendo, como que te están quitando autoridad, muchas veces así se pasa, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cuando uno va aprendiendo, se va llenando de la sabiduría que Dios te da, porque yo así lo veo, conforme tú leas, te prepares, yo creo que puedes entender y ponerte en el nivel de las demás personas, bajarte, como dicen, no, si es un niño me voy a bajar a este nivel del niño, tú tienes que conocer, por eso es relacionarte y conocer, porque si yo no conozco nada de ella, ¿cómo me voy a poder comunicar? ¿Qué palabras? Como ella decía, es que tengo que ponerme a su nivel. Pero si yo no tengo una relación con ella, ¿cómo voy a saber cuál es su expresión de ella, su vocablo, su todo, ¿no? Entonces tenemos que relacionarnos, conocer a la persona para poder entonces tener una buena relación, una buena plática, una buena amistad y lo que se genere, ¿no? Si como esposos nos cuesta que estamos juntos y nos cuesta de repente que si el hijo te dice una cosa y tú otra, o sea, se vuelve eso un conflicto muchas veces. Entonces, yo creo que es importante, y lo digo en lo personal, aprender a escuchar. De repente le digo a mis hijos, a ver, escúchame bien, porque a mí me ha pasado de repente que les digo algo y la instrucción no se cumple como yo se las digo. Y muchas veces esa instrucción que yo di, esa comunicación no estuvo. Entonces hace que las cosas no se hagan bien, entonces trae consecuencias. Entonces muchas veces tenemos que estar atentos. Yo por eso le digo siempre a los muchachos, hoy sí que me entendiste, y no es porque sea ignorante o porque voy a estar este término bruto, no, pero es que muchas veces tenemos que darnos a entender, como decía Charito, porque si uno usa palabras así muy buscadas, no te entiende, entonces tú, me entendiste. A veces cae mal que la gente te diga, me entendiste, me di a explicar, pero yo creo que porque les han pasado experiencias, ¿no? Y ya estamos acostumbrados a decirlo, pero escuchaba yo a los expertos en la materia de comunicación, dicen que es de muy mal gusto decirlo. Ese de, y me entendiste, te quedó claro. Es de muy mal gusto, incomoda a la persona a que le preguntes. Entonces, ¿qué consejos daba este experto? Decía, en lugar de que le digas, me entendiste, si diste una instrucción, hazle una pregunta relacionada. ¿De qué color va a ser el pantalón que me vas a traer? O sí, te dije que está en la hornilla, o sea, no el confirmándole, haciéndole preguntas. También podría decirse, ¿me expliqué? O sea, no dejar en la persona esa palabra, porque se da a entender otra cosa, ¿verdad? Siempre tiene que haber humildad. Y hay ocasiones en que la persona utiliza una plática para agredir, para hacer querer cambiar la manera de pensar de las personas, y ese es otro error, porque nosotros debemos de respetar las maneras de pensar de cada quien. Es algo muy valioso en la comunicación, en los esposos, en la familia. Si tu hijo escuchaba a un pastor, bueno, que hablaba de su hijo, le decía a su hijo, su hijo estaba en otro lugar estudiando,
y le habla por teléfono al papá y le dice, papá, te quiero pedir que me apoyes. Sí, dime, hijo, ¿qué quieres? Papá, quiero tener mi cabello largo, quiero dejarme crecer mi cabello. Y se queda así el papá. Hijo, está bien. ¿Por cuánto tiempo? Ah, papá, pues por tanto tiempo. Ok, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, no cerrarle las puertas, porque de eso se trata. El no saber comunicarnos no quiere decir, o el saber comunicarnos no implica que todo lo que la persona te diga le vas a decir sí, sino el saber comunicarnos implica que yo voy a tener un acuerdo con esa persona. Voy a saber, vamos a decir, negociar, ¿verdad? Para que ni tú ni yo, ¿qué te parece? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero debe haber un común acuerdo. Lo mismo pasa con los hijos cuando te vienen a decir algo y tú reaccionas mal, ¿sí? Primero no los terminas que dejen de hablar, pero ya como empiezan con algo, mamá, quiero decirte que, pues dinero fíjate, no ay, no me vas a pedir nada, Dinero no o hay. y vas viendo que la carita, pero no te vayas a enojar por lo que te voy a decir y ya te predispusiste, ¿no? Entonces cuando empiezan a hablar, tú estallas. ¿Qué va a hacer el joven o la joven la siguiente vez? Pues nada. Entonces por eso la queja de muchos papás es, no me cuentan nada. Soy la última en enterarme. A mí no me dicen nada, porque tú mismo, papá, los has orillado a que no se Has comuniquen puesto una contigo. barrera. Yo, por ejemplo, puedo decir que con mi papá no puedo hablar, ¿no? Entonces, a veces he intentado, pero si le digo, oiga, papi, tal cosa, y ya, no, que no sé qué, que yo ya dije que así se va a hacer. O sea, si uno le quiere decir o le quiere opinar, no, porque él es el papá, porque él ya dijo que así se va a hacer y tú no tienes que opinar nada. Entonces, yo siempre lo he dicho, le digo a mi mamá, no, yo con ustedes me puedo pasar las horas, estamos platicando, pero mi papá no puedo hablar con él. Si le digo, se siente mal, quiere que le lleve al doctor, tú nada más quieres llevarme al doctor, tú ya estás pensando que me voy a enfermar, o sea, se molesta por Y todo. si buscas un tema que le interese, porque a lo mejor no ha habido un tema afín con tu papá, a lo mejor si tú supieras que a tu papá le gusta el béisbol, aunque a ti sí, no te sí, guste, pero bueno, Ahí ese sí día es su te plática. sientas con él y a ver el béisbol y entonces ya vamos a tener un tema y como que das la pauta para que puedan empezar a comunicarse. Por eso es que el diálogo es de dos personas. Como a uno no le gusta lo que le dicen, te cierras y Ya. hacemos como tú dices. Con él es imposible comunicarse y cierras la posibilidad de volver Así a es. entablar un diálogo con él Claro. y te das la media vuelta y rompes la relación. ¿Sí? Así es. Pero si tú pones de tu parte y dices, bueno, vamos a buscar las estrategias correctas para ver por dónde le llego, ¿sí? Es la sabiduría que habla Miriam, Así que es. necesitamos ser sabias, astutas, Sí. inteligentes, para ver de qué manera puedo entrar con el esposo, con el hijo, con Sí. el papá. Sí, hay Fíjate cosas que- perdón, fíjate que muchas veces a lo que decía Gloria, ¿no? A veces no, las personas mayores crecieron muchas veces sin que sus papás tuvieran una relación, una comunicación, entonces para ellos es un poco complicado tener esa comunicación, pues que en este caso con su papá, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Pero fíjate que cuando tú estás, y no es que sea yo religiosa ni nada, cuando tú estás en el camino de Dios y tú aprendes de lo que es la palabra de Dios, te va dando esas palabras y te va dando que tú observes. Yo comparto en un tiempo con mis suegros, por ejemplo, a mí se me complicaba mucho que me dijeran algo, ¿no? Como que ponía una barrera, ¿no? No me digan nada, yo sé lo que hago, o sea, me ponía yo como esa barrera, como que me molestaba, ¿no? Cuando me hacían algún comentario, ¿no? Que era un comentario que yo estaba mal, pero no lo aceptaba. Entonces, conforme va pasando el tiempo y entonces yo aprendo y voy leyendo y la palabra es maravillosa porque te dice, por ejemplo, que el necio y esto, el que escucha, o sea, tú vas asimilando y se te va quedando allá. Llega un momento en que tú puedes ver en la persona, como tú decías, qué es lo que le gusta, cómo vas rompiendo ese hielo que se interpone para que tú te comuniques, ¿no? Y buscar qué le gusta,
muchas veces, a veces no tienes que hablar con la persona, sino que lo abraces. A mí me pasó con mi suegro, ¿no? Por ejemplo, yo, la verdad, antes pues no les abrazaba, ni les demostraba mi cariño, ni mi amor, ¿no? Y yo puedo ir con ellos y puedo abrazarlos y darles un beso y puedo darle, en ese ratito que llegué me fui 2 o 3 besos, pero es algo que rompe. Y que a lo mejor no tengo que hacer la gran plática con ellos, pero hay una relación y una comunicación de amor, de afecto, de decir me interesas, me importas, te amo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar muchas veces cómo comunicarte. Decíamos que puede ser a través de expresiones, a través de hablar, a través de mandar un mensajito quizás, a lo mejor dejarle una notita por allá, gracias, o qué rica está tu comida. Por ejemplo, mi suegro cocina muy rico, ¿no? Entonces yo siempre, qué rico está. Y ahí de cierta manera hay una comunicación porque él escucha, está rico, ¿no? Entonces como que ya se siente contento quizás de lo que él está haciendo, o mi suegra, ¿no? Entonces a veces pues es nada más escuchar, porque a veces la gente quiere que tú hables y que tú escuches allá, ¿no? Escuchas y pues lo ves y todo y estás, no te quiere decir que esté hablando, yo sé por otro lado, no, escucho, me siento y entonces he aprendido a que tenemos que ser tolerantes. Nos falta mucho, ¿verdad? Con mi esposo de repente a veces sí, creo que cuando los esposos siempre como están con nosotros, ¿no? Entonces de repente... Los que más reciben. Sí, a veces, pero también he aprendido en estos tiempos de que a veces quedarme callada muchas veces, pero sí lo escucho sin contestar, porque mi esposo dice, se necesitan 2 para pelear. Y él me decía, se necesitan 2 para A pelear. ver, Miriam, vamos a leer el Proverbios 25, 24. Nos dice, es mejor vivir en un rincón de la azotea que en casa grande con mujer regañona. Sí. ¿Qué dicen los maridos? Es cierto, ¿no? Porque Sí. a veces es lo que pasa y bueno, en la vida actual muchos dicen, se buscan a su, como se dice vulgarmente, ¿no? A su querida. Porque llegas a casa de la Shun y la Shun, ay, pasa, descansa, siéntate, o sea, aquí no pasa nada, ¿no? Y entonces cuando llegas con la esposa, que los chiquitos hicieron esto, que no me dio el dinero para pagar esto, que bueno. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no me llamaste? Ni un mensaje. Y por eso aquí nos dejó Dios todo, Sí. todo para que nosotros aprendamos. Dice que es mejor vivir en un rincón que con una mujer regañona. Dice que debemos de tomar en cuenta también para ser un buen emisor o receptor. Dice, las prisas. Fíjate que digo, para mí es tiempo importante. que le dedicas las a prisas la conversación. y los prejuicios son las enemigas, tanto del hablar como del escuchar. Sí. ¿Por qué? Si llevas prisa, ¿qué comunicación puede haber? Claro. Es lo que estás No te va a importar demostrando. lo que quieran recibir o lo que quieras decir. Ahora, los prejuicios es algo tremendo que te va a impedir abrirte. Como si estás llena de prejuicios, ¿cómo vas a aceptar que otra persona sea mejor o vas a tolerar? Porque para una plática tienes que aprender a aceptar, a tolerar, a escuchar sin enojarte, tener toda esa paciencia, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que la persona puede sentirse bien si está platicando contigo? Cuando le escuchas, tú quizá le hagas una pregunta de lo que te está diciendo. Cuando se sonríe. ¿Verdad? Ese tema es bien importante porque el lenguaje a través de nuestros gestos, tú podrás decir, sí, te voy a escuchar, Gloria, y tu cara de aburrimiento, o vas moviendo la boca, así como con los ojos por otro lado, o con el teléfono, pero te estoy escuchando, no creas, te estoy escuchando, y tienes tu atención en otro lado. Entonces, cuán importante es que cuando estemos escuchando, realmente sea todo nuestro ser el que esté escuchando a la persona. Sí, porque, y que seamos congruentes con lo que decimos y lo que estemos reflejando en nuestros gestos, con las manos, con la cara. Algo muy importante que he estado aprendiendo, pues no somos perfectos ni perfectas, ¿no? Y tenemos muchísimos errores. Y en cuanto a la comunicación con mis amistades o con mis conocidos y conocidas, he tenido ciertos errores que nos cuesta trabajo repararlos o nos cuesta trabajo como medicarlos, ¿no? Vale la redundancia en medicina, como poner un curita a las cosas, ¿no? A veces utilizamos palabras toscas o palabras muy en mayúsculas y estamos gritando en un mensaje, ¿no? Cuando fueron las letras grandes y decimos un tema o una plática y ofendemos a la persona y la persona se siente agredida. Y a veces es tu forma de hablar,
pero quizás la persona sea sensible o esté en un momento vulnerable y lo lastimas o lo hieres, ¿no? Y es lo que he aprendido, a tratar de ser más humilde, a platicar y a decir una frase o una palabra, ¿no? Y más que nada que se pueda entender lo que estoy diciendo, sin lastimar las susceptibilidades de cada persona, ¿no? Y bajarle también igual la frecuencia de mi tono, de cómo emitir el mensaje en cuanto a las palabras, porque a veces, por ejemplo, tú puedes decir o puedes utilizar un vocabulario, un silogismo o una palabra que sea muy en tu nivel o muy de medicina, ¿no? Y la gente se queda así, tú dices, no entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Pero pues quizás otros sí te entiendan, pero las personas no. Y eso puede ser una agresión también, puede ser una agresión, y pues he aprendido también igual que lo que yo diga no es absoluto, sino que es relativo, y que tengo que aprender a entender también los conceptos de cada una de las personas, y que no todas las personas van a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, sino que va a haber controversias, va a haber un debate también de pensamientos, ¿no? Y antes pensaba de que yo lo que decía era absoluto, y realmente no es así. Y entendí una frase muy clave de Benito Juárez: el derecho al respeto ajeno es la paz. Y en este caso lo puedo poner como un ejemplo en un pensamiento, ¿no? Pensar de que, bueno, si Benito Juárez respeta mi pensamiento, pues también tengo que respetar el pensamiento de todos. Es algo difícil hacerlo cuando estás acostumbrada a que tú seas la protagonista. Pero también tienes que ver que hay muchos protagonistas y hay muchos reflectores para todos lados. Y aprendes igual a hacer brillar a otras personas, y también cuando te toca que te toquen los aplausos, pues igual también en ese momento igual aprovecharlo, sí, ¿no? Y más que nada la humildad en la comunicación es lo que estaba aprendiendo. Algo que decía Vane ahorita, yo recuerdo muchas veces los tonos son importantes. Yo quiero hacer referencia en esto, ¿no? El negocio que yo tengo, por ejemplo, usamos mucho el teléfono también. Habla un cliente, tienes que hablar por teléfono, y muchas veces cuando tú estás de un lado del receptor del emisor, ¿no? Entonces tú tienes una voz, sí, bueno, entonces el otro escucha como que lo estás regañando, ¿sí? Y me pasó de repente una vez que me dicen, oye, es que es que tu muchacha hasta me hablaron, es que tu muchacha me regañó. Me maltrató. Yo, ¿cómo? Y no, realmente, pues no la estaba regañando, sino era la forma de que la persona contestaba, así que, sí, bueno, o sea, como, sí, no está ocupada. Entonces, alza la voz, ¿no? Un tono de voz alzado muchas veces va a hacer como que me está regañando, ¿por qué me alzas la voz? O sea, y es muchas veces tu tono. Entonces, hasta eso hay que aprender muchas veces a controlar tu tono de voz, que sea una voz así como que modulada, ¿no? Como dicen, bájale volumen a tu radio. Exactamente, ¿no? En nuestro radio, y a veces la emoción te gana. Bueno, no está, hasta luego, buenas tardes. Ándale, ya cortas, sí, ¿no? Entonces eso muchas veces la otra persona que está del otro lado no te ve y lo toma mal, se siente así ofendido, se siente que no le dieron la atención que debía, y ya ese cliente, por ejemplo, ya se Dentro de los errores más frecuentes que tenemos cuando escuchamos, dice, saber escuchar es una muestra de respeto hacia los demás. Sin embargo, es una cualidad que está poco valorada por algunos y a la que no se le da mucha importancia. Algunos de los errores más frecuentes que cometemos en las conversaciones son los siguientes. Número 1, interrumpir la conversación. Uno de los errores que con más frecuencia se cometen en las conversaciones es el de interrumpir a quien habla, en lugar de dejar hablar al otro. Hay quien se impacienta por tomar la palabra y contar historias similares, dice, a las que se están narrando, o sencillamente interrumpen y cambian de tema. Piensan que lo que ellos van a decir es más interesante. Punto número 3, alterarse ante cualquier discrepancia. Hay personas que cuando expresan ideas y pensamientos contrarios o diferentes a los suyos, se alteran con facilidad y entran en discusión. Mostrar falta de interés cuando permitimos que nuestro tono de voz o nuestros gestos demuestren indiferencia, aburrimiento o agresividad, estamos demostrando falta de interés. Otra cosa importante, criticar a los demás. No debemos hablar ni criticar a personas
que no están presentes en la conversación. Demuestra mala educación y poco respeto hacia esa persona. Estar pensando en lo que vamos a decir cuando termine de hablar la otra persona. Estamos hablando de errores. Cuando nos ocurre esto, dejamos de prestar atención a lo que nos dicen para centrarnos en nosotros para el momento de hablar. Otro error. Bueno, ahora dice, ¿cómo ser un buen oyente? Aquí fue cómo saber escuchar. Antes de pasar Sí. a cómo ser un buen oyente, la palabra de Dios tiene muchos versículos respecto a eso. Por ejemplo, hablar mucho es de tontos. Sí, Saber callar es de sabios. Y eso lo puedes encontrar en Proverbios 10:19. Dice, la gente inteligente mantiene la calma. Ese está en Proverbios 17:27, dice completo el versículo. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. así es. Proverbios 21:23 dice, quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. ¿Qué es esto? Hay que pensar antes de hablar, porque nos ganan las emociones, nos ganan las molestias y decimos una sarta de barbaridades que lejos de solucionar nos meten en problemas, ¿sí? También dice, el que mucho habla dice tonterías. Lo que decíamos al principio, que no el que más hable por querer dominar la conversación es un buen conversador. Así es. Muchas veces queremos acaparar la atención, ¿verdad? Y hablamos y hablamos y hablamos y ahí no dejamos de hablar a los demás. Entonces, luego de repente pasa, ¿no? Yo en un principio así igual era, ¿no? Como que, ay, no, esto no, que puro hablar y no deja que uno, no, ¿para qué vas a estar? Ah, yo así lo decía, o sea, entre mí decía, ay. Igual O sea, cuando conversas con sí. alguien, como decía Charito, lo que oyes son solo críticas o son quejas. Eso Sí. contamina tu ambiente porque dentro del lenguaje también es muy importante nuestra actitud, no solamente el tono de voz ni los gestos, sino tu actitud hacia la persona. Habla mucho de quién eres y de lo que realmente quieres expresar. Entonces, cuando tú estás hablando con alguien y es pura queja, como que te cargas, Sí. o sea, como que agarras todo lo que ella trae y te lo llevas. Entonces, cuán importante es también discernir la conversación con quien estás hablando e intervenir de una manera sabia. Ahí sí a lo mejor vale la pena interrumpir, ¿sí? Que no tienes que estar oyendo tanta queja o cuando se usa un lenguaje grosero. Hay quienes dice 9 palabras malas y una buena, ¿no? O sea, 9 con insultos y una palabra bien dicha. Entonces, uno también tiene que tener mucho cuidado de qué es lo que escucha. Cuando la conversación en la que estás, pues no te beneficia, no te está edificando, no te está trayendo ningún provecho, pues es mejor retirarte, porque no estás haciendo contacto con la persona que está hablando. Realmente lo que me estás diciendo no está beneficiando mi vida, ¿sí? Así es que yo creo que cuando tú tienes una relación con Dios, yo así lo veo, cuando uno no tiene una relación con Dios, tu espíritu está así como que apagado, como que, o sea, no le prestas atención a eso, y lo digo en particular, ¿no? Yo antes podía reunirme y todo, y como dice Aguilar, ¿no? Hablabas mal de la gente, o escuchas que están hablando mal de la gente y tú contribuyes, ¿no? Cuando tú tienes una relación, una comunicación con Dios, realmente te vas llenando de cosas buenas, y cuando ya alguien quiere tener una conversación contigo negativa, una comunicación negativa, ya en ti el Espíritu de Dios redarguye y ya, o sea, te quedas calladita o te retiras o ya, ¿sabes qué? No me interesa ir con este grupo de personas porque estas personas no me convienen, no edifican mi vida. Entonces, realmente algo que a mí me gusta mucho es cuando tienes esa comunicación con Dios, porque Él te va limpiando el camino y te va discernimiento, entonces, exactamente, y eso es lo bueno de esto, ¿no? De que realmente podamos compartir con ustedes, que aprender de la palabra de Dios, leerla, es algo que es para ti, para tus hijos, bien, que te va a edificar, que te va a abrir nuevas puertas de bendición, porque puedes relacionarte con gente realmente y tener una buena palabra, una buena comunicación cuando tú tienes esto. Y yo compartí hoy que esto no es una religión, es un estilo de vida. Y Jesús es un estilo de vida
de las cosas buenas que vienen directamente de Dios. Entonces, lo que te queremos invitar a ti, mujercita, varón, que nos escuchas, joven, adolescente, es que realmente, si alguien no te escucha físicamente, mira, aquí hay un libro maravilloso que se llama la Biblia. Tú lo puedes leer y decirle al Señor, revélame, muéstrame, enséñame, dame discernimiento, revelación, como tú le quieras decir, porque fíjate que esto a mí me ha ayudado bastante y yo creo que también a ti te puede ayudar, por eso lo queremos compartir, que tú tengas una comunicación con Dios a través de esto maravilloso que es la palabra. Realmente mi esposo hoy compartía, y hoy con unos amigos mayores que nosotros, y él les decía que muchas veces, dice, mi pueblo perece por ignorancia, ¿sí? Y mi esposo compartía de que cuando tú lees de Dios, aprendes de Él, el estilo de vida es diferente, realmente es diferente, te va a cambiar a ti, va a hacer que tú valores la amistad, va a hacer que tú valores al esposo, va a hacer que tú valores a los hijos, te va a dar una relación muy bonita. Te vas a valorar sí, tú, entonces, porque también dentro de este ámbito de la comunicación, decías, Vania, y no solamente en los jóvenes, en todas las edades, ahorita usamos el WhatsApp, el Face, el Instagram, el Twitter, todo lo que son las redes sociales, y de pronto nos encontramos con mensajes, porque el lenguaje no solamente es oral ni verbal, ¿verdad?, sino también es escrito, y ves mensajes que a lo mejor no tienen nombre ni apellido, o sea, no tienen la dedicatoria, pero está lleno de cosas que no son gratas, y a lo mejor si yo me acabo de pelear con Gloria, y Gloria se va a su Face en ese momento, sin poner mi nombre, y empieza a decir, es que hay personas que esto y que el otro, y por aquí, se desahoga a través del Face. Cuando uno lo lee, ¿qué dices? Eso fue para mí. Exacto. ¿Sí? Así es. O sea, te lo apoderas, ¿sí? Te lo apropias. ¿Y qué sucede? Que en lugar de que trates de reconciliar, no edifica, de hablar con la persona, oye, ¿qué palazo. fue lo que sucedió? Dije algo que te molestara. Aquí interviene la humildad, que es tan necesaria dentro de la comunicación, de poder acercarte a la persona. No hacemos eso. Tú adoptas tu postura, te apropias de ese mensaje negativo, la otra sigue también en su orgullo y se rompe la relación. Sí. Así es. Quisiera comentar algo muy importante. Bueno, son dos cosas que quisiera comentar, como decía Miriam, como decía Dimar, como ha dicho Gloria y Charito igual. Quisiera comentar la comunicación que tenemos con Dios. Dice en un versículo de la Biblia que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y dice todo cómo se debe orar, ¿no? Esa comunicación que tienes con el Padre debe ser espontánea y le puedes decir muchas cosas, lo que te está pasando. ¿Sabes qué? Hoy por poco atropellé un perrito, o hoy por poco pues me cae un rayo, o no sé, tú le puedes explicar todo lo que te está pasando con la buena intención de tu corazón y Dios te va a escuchar y Él te va a dar la revelación, la ayuda, el sostén, el dominio, y Él te va a fortalecer en todas tus circunstancias. Y otra cosa muy importante, para ser buenos emisores y para ser buenos receptores y para tener un buen código, hay que ser unas personas alegres, unas personas felices. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta estar con la gente deprimida, a nadie nos agrada platicar con gente que nada más está quejando, sabes que no tengo dinero para el camión, no comí hoy, o sabes que me pasó esto, me pasó lo otro, porque te ponen una mochila pesada y luego cuando terminas de ver con la persona terminas más triste de lo que estabas, ¿no? Y creo que debemos de ser personas, quizás podremos pasar por algún momento difícil, pero siempre Dios nos da la fortaleza y el gozo del Señor es nuestra fortaleza para que seamos personas contentas, personas saludables en nuestra mente, en nuestro espíritu, y podamos reflejar y proyectar eso. Y cada vez que venga una persona a decirnos su código, podamos recibir ese código y podemos emitir también una respuesta y una palabra de paz, de tranquilidad, de gozo, que quizás podamos pasar momentos difíciles, pero sopesando con Dios y ayudándonos en Dios, todo va a salir para mejora y para bien. Yo sé que para ser un buen receptor y un buen emisor, ¿verdad?, tener la sanidad en el alma. Eso es. De la abundancia del corazón, dice, esa es la mejor, de allá sale La ese pauta. arte de la comunicación. La pausa. Sí. Y el propósito de las personas que nos están escuchando, tiene un propósito todo esto, ¿verdad? Que sanes tu alma. Sana tu alma. Hablábamos aquí, compartíamos de versículos bíblicos. Sabemos que no es fácil, pero hay alguien que te va a escuchar y que siempre va a tener tiempo para escucharte, que es ese Dios todopoderoso. Solamente basta con que busques un espacio, un lugar especial donde tú puedas platicar con Él. Él sí te va a comprender, Él sí te va a escuchar y te va a poner
te va a dar soluciones a tus necesidades. Queremos también decirte en los mensajes que se leen por WhatsApp, muchas veces, dependiendo de tu estado de ánimo, lo recibes. Ahí no hay un tono de voz, pero si tú estás de mal humor y te contestan tal vez el simple ok, lo tomas mal. Ahí solo me contestó ok, porque tú estás de mal humor. A lo mejor cuando estás de buen humor, ok, o sea, ni en cuenta. Entonces, cuán importante es también, pues, saber recibir esos mensajes, no tomar todas las cosas de manera negativa, ¿sí? No apropiarte de todo lo que lees, de todo lo no que te ves. contestan el mensaje. Eso también. Cuando no te contestan, Sí. dices, estará enojada. Bueno, a mí me pasa que a veces mando un mensaje y no me contestan. Digo, se habrá enojado, le habré hecho algo, o sea, te pone a pensar, ¿no? Que algo está mal. Y después de, es que no servía mi celular, o es que no tenía crédito, o algo así, ¿no? Y mientras Esos uno son ya, los prejuicios. y mientras uno ya imaginó muchas Me has cosas. visto, las Sí. hojitas azules. Por eso no dice me Dios contestó. en Filipenses que pensemos en todo lo que es bueno, Sí. puro, santo, verdadero, digno de alabanza. En eso debemos de pensar. Pero parece que nos han dicho lo contrario y pensamos en todo lo negativo. Todo Como lo dices, Gloria, negativo. no me contestó, seguro se molestó, ya no le interesa mi amistad, ya no quiere escucharme, ya no quiere saber de mí. Y empiezas a alimentarte de muchas cosas negativas que en lugar de beneficiar la relación y la comunicación, pues la entorpecen totalmente. Vamos a darte unos puntos que es bien importante que tomes en cuenta para tener una buena comunicación. Primero que nada, el respeto. ¿Sí? Ya hemos tocado el punto, pero es necesario tener respeto hacia la persona con la que estás hablando y quien te oye también tenga respeto de lo que tú estás diciendo. Sinceridad al hablar. Muchas veces decimos demasiadas mentiras, lo que estamos diciendo no es cierto, ¿sí? Y te quemas con lo mismo, con tus mismos gestos. Dices una cosa, pero tu estilo de vida, tu actitud y tus tonos y tus gestos están diciendo otra. Entonces es necesario la sinceridad, confidencialidad. Muchas veces las personas ya no se acercan a uno a platicar porque ya te tacharon de chismosa. No, si se lo cuento a Gloria lo sabe todo el vecindario. ¿Sí? Y entonces ya no vas con la persona. Cuando alguien se acerca a contarte un tema especial, delicado, privado, porque realmente necesita ayuda, necesita un consejo, hay que comprenderlo, hay que saber que, es más, hay que ser agradecidos de que la persona pues te vio con buenos ojos y te brindó la confianza de contarte el problema por el cual estás pasando. ¿Y tú qué debes de hacer? Pues no traicionar esa confianza, al contrario, respaldarla. ¿Con qué? Con el silencio de no ir a contárselo a todo el mundo y con un buen consejo a través de la palabra de Dios, o simplemente, decíamos antes de empezar el programa, hay gente que está necesitada solo de que la escuche. A lo mejor no quiere ni tu consejo. El tiempo que le dediques para que ella pueda hablar es suficiente a veces. La sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar. En las relaciones matrimoniales muchas veces las mujeres somos esos fosforitos y queremos decir muchas cosas en ese momento y hasta planeas, cuando se trata de lo malo, hasta planeas qué le vas a decir, cómo se lo vas a decir, por qué se lo vas a decir, para qué se lo vas a decir. O sea, todo lo malo, no lo planeas para lo bueno. Y lo quieres agarrar en el momento que está llegando, en el momento que está más cansado, en el momento que a lo mejor decidió tomarse la siesta. Ahí quieres ir y meter tu cuchara y decir tu cantaleta. Eso no es sabio. Hay que esperar el momento oportuno. Algo que me gusta de mi esposo es que cuando quiere tocar un tema importante, ni siquiera se toca en casa. Vámonos a tomar un café. Y ahí donde no puedas levantar la voz y te puedas molestar ni nada, ahí vamos a platicar. ¿Por qué? Porque en casa, como hay la libertad y la confianza, a lo mejor los tonos suben y bajan y no debe ser así. Por eso es el respeto, la humildad. Tenemos que tener en todo momento esa humildad para hablar, para reconocer cuando hemos dicho algo que no era correcto, para preguntarle a la otra persona si lo que dije no le gustó, no le pareció, si cometiste algo que no debías. Es necesario la humildad, pero sobre todo es necesario el amor. ¿Sí? El amor va a envolver todo esto, porque desde el momento en que tú te estás relacionando con las personas, porque Dios así lo ha establecido, por eso nos puso sobre la tierra, para que podamos estar unidos y en armonía, necesitamos el amor hacia las otras personas, necesitamos verlos con el amor en cuanto a su necesidad, en el amor en todos los sentidos.
aun cuando no nos caiga bien, Ujú. porque muchas veces el hecho de que ya no te caiga bien la persona, no la quieres ver, no la quieres hablar, no la quieres oír. Y bien dice Dios, ¿qué chiste tiene que ames y trates Los amigos. bien a los amigos, a los cuates, a los que te tratan bien? Eso para mí, dice Dios, no tiene ningún valor. Para mí, ¿qué vale? Al que no te cae bien, al que así como que te da una patada en el hígado, a ese es al que quiero que trates bien, a ese es al que quiero que escuches, a ese, con ese quiero que entrar. Y eso sí es un verdadero desafío, ¿sí? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta todo esto para poder comunicarnos como Dios nos pide. Y es necesario también comunicarnos con Dios. Para poder aprender a comunicarnos con las personas, es necesario entablar una relación diaria, ¿sí? Con Dios. Y con Dios no hay tanta cosa, no hay tantas palabras rebuscadas, no necesitas de tantos moldes para hablar con Dios. Simplemente necesitas un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto, porque la palabra de Dios dice que los oídos de Dios están atentos a nuestro clamor, que Él escucha nuestras oraciones y Él está escuchando que tú vayas a Él. Él está esperando que tú vayas y le cuentes todo lo que a lo mejor otra persona no ha podido escuchar de ti. Es importante, mujercita, que tomes en cuenta algo. Las mujeres podemos hablar de 25,000 a 30,000 palabras y los varones hablan 15,000 palabras. Entonces no quieras que tu esposo hable al tú por tú, al mismo ritmo que tú, porque a él se le agotan muy fácil y muy rápido las palabras. Tú tienes todavía mucho que decir. Así que cuando te sobren hay muchas palabras, ve con Dios. Él las va a recibir todas, ¿sí? Pues algo más que quieran compartirle a la gente. Realmente Dios no necesita protocolos. Así es. ¿Sí? Dios no es de que esté buscando a ver qué le voy a decir, no. Abre tu boca, abre tu corazón, si estás triste, si estás contenta. O sea, Dios te va a esperar en toda circunstancia, va a decir, a ver, ¿qué quieres? Hoy estoy contenta, hoy estoy triste, hoy fíjate. Y eso es agradable, tener una relación. Una relación te lleva a una comunicación y yo te invito a que tú tengas una relación con Dios, que permanezca esa relación con Él y verás el cambio que Él va a hacer en tu vida. Que seamos un ejemplo de comunicación en nuestra familia, en nuestra casa, porque muchas veces nuestros hijos necesitan ser escuchados y nosotros no le damos el tiempo, no les damos el lugar que ellos necesitan también, porque a veces estamos ocupados y mamá, espérame, al rato que yo me desocupe. No, mejor ya no se lo digo. No, nunca tienen tiempo para mí, no me Así escuchan. es, así que Que cultivemos el arte de hablar y el arte de saber escuchar. Que recordemos que no solamente es nosotros, lo que nos pasa es tan importante. Hay gente que necesita ser escuchada, ¿verdad? Hoy hablamos de que Dios nos escucha, es cierto, pero falta a veces una persona física que tengamos ahí a nuestro lado para que nos escuche. Que nosotros, más que saber hablar, seamos mejores para escuchar. Vania, un consejo para los jóvenes. Pues en este caso, que seamos sinceros, que seamos honestos, que seamos íntegros en lo que digamos y en lo que expresemos. Y más que nada, que seamos humildes también, para emitir el mensaje y para recibir también los consejos que pudieran recibir en un momento de nuestra vida. Y humildes para expresar cada palabra que vayamos a decir, para que no lastimemos ni iramos a ningún tipo de persona, ¿no? Porque a veces con las palabras y con nuestros dichos lastimamos, y con los tonos también. Con los tonos muy altos igual rompemos los tímpanos del corazón y lo que más afectamos es el alma y el corazón. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por haberle dado clic a este programa. Regálanos un like, compártelo y esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, hoy tratamos el arte de la comunicación y lo que más anhelamos es que tú puedas comunicarte primeramente con Dios, con tu familia, con tus hijos y con todas las personas que te rodean. Muchas gracias, muy buenas noches. Recuerda, este es el día que hizo el Señor y en él me alegraré y me gozaré. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.